Hola, somos Lely y Emanuel de Fundación Sommer. Hoy día estamos acá para presentarles y mostrarles Oasis. ¿Cómo nació la fundación? Nace justamente de una historia que encierra mucho dolor. El fallecimiento de nuestra hija. Lamentablemente una historia real contada por los protagonistas. ¿Qué pasa? Cuando Katy fallece nos deja una carta y en su carta nos dice: ¿quieren saber qué pasó? Entren a este grupo de confesiones. Nos dimos cuenta que estos grupos están en colegios, en universidades, incluso hoy día en lugares especialmente de trabajo. Desde ahí dijimos: no queremos que esto que sucedió le vuelva a suceder a otra persona, ni a un alumno, ya sea de un colegio, de un instituto, de una universidad, y menos entre adultos. Y sigue sucediendo. Para eso desarrollamos una herramienta práctica, eficiente y muy sencilla que cualquiera puede aprender. Por eso hoy día queremos presentarles Oasis. Cuando perdimos a Katy, instintivamente lo primero que hicimos fue tratar de entender qué nos había pasado, qué no habíamos hecho, qué podríamos haber hecho distinto, qué nos faltó por comprender. Y lo primero que hicimos fue un estudio a nivel nacional. Y a nivel nacional, con el apoyo de la Universidad del Desarrollo y de la CGGOV, hicimos un estudio en donde entrevistamos a más de 3.000 jóvenes. El resultado que obtuvimos fue que 1 de cada 2 de ellos han vivido una situación de ciberacoso. Jóvenes entre 15 y 25 años, entre etapa escolar y etapa universitaria. Pero también encontramos que 1 de cada 4 que vive ciberacoso se autolesiona, demostrándonos que el dolor es real, que es algo que no es solamente un dolor virtual o digital, sino que es físico. Y que al autolesionarse demostraban que les faltaban herramientas para poder gestionar ese dolor. Pero lo que más nos dolió no fue ese dato, fue este dato. 1 de cada 100 denuncia esta situación, demostrándonos que muchas veces los adultos no sabemos cómo acompañarlos, no sabemos estar ahí presentes para ellos. Sentimos, y en las mismas conversaciones que tuvimos con ellos, nos decían: es que si yo denuncio, mis papás no van a saber hacer nada. En mi colegio los protocolos que hay son muy reactivos, no van a poder actuar, no van a poder cuidarme, no tienen idea de lo que me está pasando. O mis papás están muy ocupados, no quiero molestarlos, no quiero yo cargarlos con algo extra que además ni siquiera van a saber qué hacer. Entonces fue que nos sumamos a campañas como esta, Stop Bullying. Y empezamos a trabajar en campañas no más bullying, no más ciberacoso, frenemos esta situación, y empezamos a darnos cuenta que a nivel mundial han sido muchas las campañas que dicen Stop Bullying. Esas campañas que son negativas, desde lo negativo, marcando lo que no hay que hacer, muchas veces terminan siendo ineficientes y atractivas a hacer esa conducta prohibida. Pero lo que nos dimos cuenta es que al sumarnos con esta campaña le estaba hablando a un público muy limitado. Le estaba hablando a un 18% de personas que reconocen haber ejercido violencia. Cuando hicimos nuestro estudio también estudiamos esto y nos dimos cuenta que era muy baja el porcentaje de jóvenes que decían: hey, yo sí reconozco haber hecho una conducta violenta. ¿Y por qué? Porque es muy complejo. A veces el bullying se disfraza en silencio. Se disfraza en algo que es divertido, era una broma, no era para tanto. Muchas veces la persona que ejerce bullying o ejerce violencia o acoso escolar no es consciente de lo que está haciendo. Entonces estas campañas que dicen Stop Bullying le están hablando a un porcentaje que muchas veces tampoco sabe que es el que está tomando la acción. Entonces creemos que la campaña va a generar un cambio, pero la verdad es que no lo es. Porque aún así el 49% de los jóvenes reconocen que han sido víctimas de alguna situación de violencia digital, pero el 65% de ellos dice haber sido testigo. Entonces cuando vemos esta data donde decimos: wow, hay una minoría a la que le hablamos con estas campañas de Stop Bullying, pero hay un gran porcentaje, casi la mitad, que han vivido esta situación de violencia, pero la gran mayoría han sido testigos. Y ahí es donde nos apareció un meme que yo creo que has visto alguna vez en la vida: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Llevamos años y años y años de campañas de no más bullying, stop ciberbullying, el bullying es malo, y seguimos teniendo bullying. ¿Qué hay que hacer? Algo distinto. Y desde ahí nos dimos cuenta y la forma más eficiente en que pudimos ver lo que nos había sucedido fue con esta imagen. Esta es una tomografía de la Fundación Mayo de Estados Unidos que muestra un cerebro sano y un cerebro con depresión. ¿Por qué esta gran diferencia? Porque nosotros como papás no nos podíamos explicar cómo nuestra hija, una chica linda, inteligente, muy talentosa, muy proactiva, no había sido capaz de gestionar algo que nosotros no teníamos idea de cuál era la magnitud.
y que desde afuera, yo creo cualquier problema cuando tú lo ves desde afuera se puede ver pequeño mientras no lo vivas y no lo puedas entender. Pero cuando vimos esta herramienta tremenda, nos dimos cuenta que un cerebro cuando vive una situación que requiere contención emocional, una situación que está desafiando tus emociones, que estás desafiando tu biología completa, tu cerebro, la única forma que tiene para defenderse es esta: apagando ciertas zonas, desconexión. En cambio, ese cerebro está totalmente conectado. ¿Y qué pasa? Cuando se empiezan a apagar esas zonas es literalmente una desconexión neuronal. Y en la desconexión neuronal empiezo a perder, ya no quiero hablar, muchas veces quiero estar solo o sola, empiezo a olvidar información relevante, a quién llamar, cómo buscar ayuda, pero cómo volver a conectar, cómo volver a conectar grandemente de una manera amplificada lo que somos. ¿Cómo volver a conectarlo? Para eso necesitamos una herramienta que nos ayudara y que nos enseñara cómo hacer una reconexión lo más rápida posible para volver a esa normalidad. Lo que pasa es que muchas veces no es tan fácil. Suena fácil, pero no es tan fácil. Y cuando no es fácil, dependemos de ese cerebro. Y ese cerebro encendido no sabemos quién es. Y como no sabemos quién es y no sabemos en la próxima emergencia dónde vas a estar y quién va a estar a tu lado, ¿cuál va a ser el cerebro encendido que va a estar a tu lado y que va a estar acompañándote en la próxima emergencia? No lo sabemos, no sabemos dónde, cuándo, a qué hora, nada. Y como no lo sabemos, necesitamos asegurarnos o hacer lo posible para que existan muchos de estos cerebros encendidos y además sensibilizarlos para que estén dispuestos a ayudar. En una de nuestras primeras actividades que vimos en un colegio, un niño de 11 años levantó su mano y nos dijo: ¿qué se hace cuando tu mejor amigo ya no quiere jugar contigo? Ese niño estaba viviendo un duelo que podría ser literalmente su primer duelo en la vida. Estaba viviendo la experiencia de perder a su mejor amigo y tener que dejarlo ir. De alguna forma su cerebro estaba empezando a apagarse, pero gracias a Dios él levantó la mano y pidió ayuda. Pero muchas veces hay jóvenes que están viviendo situaciones similares y no piden ayuda. Y al no pedir ayuda, su cerebro cada vez se va apagando más y puede ser o muy agresivo contra su ex amigo o contra los nuevos amigos de su amigo, y eso se conforma y se empieza a construir en un bullying, o empieza a ser muy agresivo contra él mismo. Entonces esa experiencia que estoy seguro que tú has vivido en tu establecimiento escolar, que tú has vivido también en tu vida, en tu familia, nos lleva a que si no sé pedir ayuda o no hay un cerebro encendido que sea capaz de identificar esa situación, puede que lo que yo estoy viviendo lo evolucione en violencia hacia otro o violencia hacia mí. Y eso es lo que hoy día necesitamos prevenir. Y por eso fue que como fundación nos sentamos y creamos una metodología que se llama Oasis. Es una herramienta de primeros auxilios psicológicos que ayuda a que las personas puedan en una secuencia de pasos observar esta situación, acogerla correctamente, escucharla en silencio, iluminar esos recursos y sostener a esa persona. Y ahora lo que queremos compartir contigo es cada uno de estos pasos de una forma muy resumida para que tú puedas entender la visión que nosotros tenemos como fundación para poder trabajar la prevención del acoso escolar. El acoso escolar no se previene con campañas de no más acoso, se previene con campañas de fortalecimiento de la salud mental de las personas. Y el primer paso es la O de observar. En todos estos pasos lo que vamos a hacer en resumen es fortalecer autoestima y autoconocimiento, porque si no nos conocemos a nosotros mismos, tampoco vamos a estar hábiles o dispuestos con la mejor disposición y habilidad para ayudar a otros. Observa. En el observa, ¿qué buscamos? Identificar señales, conductas, síntomas, corporalidad. ¿Qué tengo que ver en la otra persona para poder decir algo raro está sucediendo, me está enviando alguna señal y que yo estoy pudiendo leer? Adecuar también nuestra respuesta a contener. No siempre vamos a tener que correr a contener a una persona, sino que muchas veces el observar va a ser muy importante. Y además identificar siempre patrones de riesgo, entornos peligrosos. Esta persona, yo veo que algo está sucediendo y el lugar donde está es un lugar incómodo, es un lugar donde va a fomentar a que se sienta más mal. Busquemos entorno. Si está especialmente en un entorno peligroso, busquemos cómo retirarla
y invitarla a salir de ahí para dejarla en un espacio más saludable, en un espacio más seguro. Una vez que observo una situación que me llama la atención, vamos al segundo paso, que es acoger. ¿Y acoger qué significa? Acoger a la persona como ella le gusta ser acogida, no como a mí me gusta ser acogido. Para eso necesito generar una gran confianza y una sintonía afectiva. Validar sus emociones, no decirle, mira, lo que estás viviendo ya se te va a pasar. A este niño de 11 años bien le podríamos haber dicho, tranquilo, vas a tener muchos más amigos en la vida. Y de hecho muchos le decían, pero tranquilo, es normal. Pero para ese niño, él no podía entender que era normal y tampoco podía entender que era poco, porque lo que él estaba sintiendo era algo anormal y era algo grande. Muchas veces minimizamos las cosas diciendo, estás haciendo una tormenta en un vaso de agua. Pero ese vaso de agua está ahogando a alguien. Tenemos que validar esa emoción y empatizar con ella. Y finalmente también tenemos que explicitar nuestra disposición de ayudar. De pronto la persona no nos quiere compartir lo que le está pasando. Vimos señales de conductas o sintomatología que nos llamó la atención. Nos acercamos a la persona y le decimos, me he dado cuenta que estás viviendo esta situación, que has cambiado estas conductas, que ya no disfrutas algo que antes disfrutabas. Quiero que sepas, por más de que no me quieras contar nada, yo estoy aquí disponible para ayudarte. Pero hay otra oportunidad en que la persona no quiere hablar. Y en ese momento, en vez de acoger y forzar una conversación, lo que podemos hacer es escuchar desde el silencio. En el silencio lo que buscamos también es generar la conexión, pero silenciando juicios y opiniones personales, no dando mi opinión menos mi solución, sino simplemente buscar activar los sentidos. ¿Se recuerdan la imagen del cerebro apagado? Ese cerebro apagado es el que queremos volver a encender. Y para volver a encenderlo, cuando estás muy nervioso, por ejemplo, cuando hay una agitación muy fuerte, muchas veces el respirar, el aprender a respirar, el usar una respiración, ¿cuál vas a usar? La que a ti te funcione. Esa que a ti te funciona es la mejor. ¿Por qué? Porque ya tienes la experiencia y lo que estás compartiendo es algo real, algo verídico. Alguna respiración. Hay personas que están tan agitadas que si tú le dices respiremos, calmémonos, sentémonos, te van a decir no me toques, no te acerques, no quiero respirar. Quizás en ese momento lo mejor va a ser activar sentidos. ¿Cuáles son los sentidos que podemos activar? Por ejemplo, te digo, con una mandarina. Puedes hacer un tremendo ejercicio y con la mandarina vas a activar, podemos decirle perfecto, no hagamos nada, pero con una mandarina simplemente ya mostrándosela va a ver el color, si la abre va a sentir el aroma, va a usar el tacto al abrirla, además le van a dar ganas posiblemente de comer y va a terminar activando todos los sentidos. Ese es un simple ejemplo que los estudiantes de la Universidad del Desarrollo nos regalaron, no solamente para festivales, sino para momentos como este, con una forma natural, sencilla, fácil y además rica para activar todos nuestros sentidos. Y una vez que hemos observado una situación que nos llama la atención, que de alguna manera hemos acogido tanto con nuestras palabras, validando emociones, o desde el silencio, ayudando a la persona a cobrar su respiración, o activando los sentidos con una mandarina, pasamos a este cuarto paso que es precioso, que es iluminar. Pero no tiene nada que ver con iluminar a la persona con tus consejos o tu gran sabiduría. Tiene que ver con ayudar a iluminar los recursos que la persona tiene disponibles. Con preguntas del tipo de ¿estos te ha pasado antes? ¿Qué hiciste en otra situación en que viviste una situación similar? ¿Qué te funcionó? Quizás necesito iluminar qué está funcionando bien en tu vida. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué haces tú cuando estás viviendo una situación compleja? Eso nos permite ayudar a la persona a identificar sus recursos personales y que la persona se dé cuenta que sí tiene resiliencia para poder superar esto que está viviendo. Y en segundo, tenemos que ayudar a la persona a priorizar sus necesidades. Fantástico. Esto fue lo primero que te funcionó. Entonces, ¿cómo lo ordenamos? ¿Con quién deberíamos hablar primero? ¿Qué acción deberíamos hacer segundo? ¿Cómo ordenamos esto? Muchas veces, cuando nosotros tenemos crisis, lo que nos ocurre en nuestro cerebro es que nos desordenamos y nos vemos sobrepasados por la cantidad de cosas que tenemos que hacer. Si alguien nos presta su cerebro para organizar mejor lo que estamos viviendo, vamos a poder iluminar nuestros recursos para seguir adelante. Y con eso llegamos al último paso, el sostén. Y en el sostén lo que queremos es poder sostener todo lo que hemos aprendido. Literalmente el sostén es un resumen donde va absolutamente todo. Primero, siempre es necesario activar las redes de apoyo personales que tenemos. ¿Cuáles son las redes de apoyo? Tienes que pensar
Yo sé que hay muchas personas que nos responden, yo no tengo a nadie que me apoye. Pero antes de esa respuesta, si tienes a alguien o puedes tú ofrecerte como red de apoyo de otra persona, también podríamos empezar a generar esa red de apoyo. ¿A quién llamamos en caso de emergencia? No todas las veces a la persona que nosotros decimos y creemos, pero siempre hay alguien que podemos llamar. Diseñar un plan de autocuidado. Nosotros diseñamos un plan de autocuidado para que lo vayan reescribiendo, para que lo vayan desarrollando, para que tengan ese plan con preguntas tan fáciles como ¿cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que me pasa en mi cuerpo cuando yo estoy sintiendo una emoción muy fuerte, cuando estoy viviendo una crisis? Para aprender a reconocernos. Y lo más importante, siempre poder recurrir y acudir a profesionales de la salud. Eso es Oasis. Oasis es esta metodología que nos ayuda a activar de una forma proactiva la salud mental de las personas, previniendo que situaciones de acoso o autolesiones se empiezan a presentar. La idea de Oasis es que toda la comunidad tenga estas herramientas, no solamente el encargado de convivencia escolar, no solamente el psicólogo del colegio. Estas son herramientas que cualquiera de nosotros, en cualquier rol, podemos aprender y podemos aplicar. Porque ¿qué es lo que finalmente buscamos? Cuando una persona está sufriendo, empieza a sentirse sola. Empieza este globito de soledad a inflarse. Pero ese globito no viene solo, viene con un segundo globo que dice, soy una carga. Entonces lo que estoy viviendo, si se lo comparto a alguien más, lo voy a hacer sufrir, van a tener que cargar con mi dolor. Y a ese segundo globo se sube un tercero que dice, las cosas no se van a solucionar, no van a cambiar. Cuando estos tres globos se inflan mucho, es cuando aparece algo que llamamos ideación suicida. Y empieza a tener este pensamiento de que quizás la mejor solución es terminar con mi vida o agredir a alguien más. La única forma de poder resolver este dolor que estoy teniendo es siendo agresivo conmigo o con alguien más. Pero ¿qué es lo que buscamos con Oasis? Buscamos transformar ese primer globito a un globo de wow, alguien me vio, alguien observó mis síntomas, alguien se dio cuenta de mi corporalidad, alguien se dio cuenta de mis cambios. Por lo tanto, soy importante para alguien más, no soy una carga, soy importante. Y gracias a que alguien me vio y soy importante, quizás las cosas pueden cambiar. Cuando logramos cambiar estos tres globos, aparece algo que nosotros llamamos ideación de bienestar. De modo tal de que no resolvimos necesariamente el problema de la persona. Quizás no le encontramos un mejor amigo a este niño de 11 años, pero sí le dimos un camino por el cual puede transitar para lograr llegar a ese bienestar que está buscando. Eso es lo que hemos logrado en más de 11.000 personas en 3 años, en los cuales hemos brindado nuestro taller Oasis con muy buenos respuestas de satisfacción y de promoción. Pero a mí lo que más me emociona son estas gráficas. Porque en el pre y post le hemos preguntado a las personas y nos hemos dado cuenta que el 43% antes de los talleres se siente cómodo conteniendo a alguien. Pero después del taller esto sube un 90%. Y cuando hablamos de factores de suicidio, comprender la conducta suicida, subimos de un 32 a un 87 y un 31 a un 92. Por lo tanto, son herramientas que funcionan, que la gente comprende, que son sencillas y fáciles y que todos podemos replicar. Pero nosotros tenemos un sueño grande. Un sueño que nos motiva a seguir adelante. No sabemos dónde va a ser la próxima emergencia ni quién va a estar a tu lado. Por lo tanto, queremos llenar los espacios de Oasis. Porque sabemos que un desierto siempre va a ser un desierto. Pero si lo llenamos de Oasis, vamos a hacer ese desierto más transitable. Sabemos que la educación básica, la educación media, sabemos que la universidad, los institutos, la vida profesional a veces también se transforma en un desierto. Pero si ese desierto lo llenamos de Oasis, vamos a hacer que ese momento de tu vida sea mucho más transitable. Eso buscamos con Oasis. Así que ya sabes, quedas invitado, súmate al cambio, haz parte de Oasis, súmate a nuestras capacitaciones, síguenos en Instagram, fsomercl, conoce más de nuestro programa, llévanos a tu comunidad, hacemos esta actividad de forma online, de forma presencial, de modo tal de también conectarnos con empresas que nos pueden ayudar a potenciar nuestro sueño. Así que eso somos nosotros, somos la Fundación Sommer. Hablamos para inspirar. Educamos para prevenir. Y actuamos para salvar. Muchas gracias.